El amanecer teñía de dorado los edificios de la Ciudad de México, cuando Amara Ríos salió de la pequeña comunidad donde vivía con sus tutores. Era una joven muy hermosa, de piel morena suave, ojos profundos y cabello oscuro que caía en ondas sobre los hombros. Huérfana de padre y madre desde niña, había sido criada por un matrimonio humilde que, a pesar de su pobreza, abría las puertas de su casa para cuidar a niños sin hogar. Amara trabajaba desde joven como empleada doméstica para ayudar a quienes la habían criado con tanto amor. Aunque su vida era sencilla, su corazón estaba lleno de sueños. «Quiero estudiar, ser abogada, o tal vez jueza», decía con ilusión. «O profesora, algo que me permita cambiar vidas y ayudar a los que más lo necesitan». Una mañana, una vecina le comentó que una familia adinerada, residente en un exclusivo condominio, buscaba una empleada de confianza. Amara se alisó el vestido más decente que tenía, recogió su cabello y caminó decidida hasta el lugar. Frente al enorme portón, sintió un leve temblor de nervios, pero respiró hondo y tocó el timbre. La puerta trasera se abrió y apareció una mujer alta, de mirada fría y elegancia imponente. Renata Cárdenas, la dueña de la casa, la observó de arriba a abajo antes de hablar. «¿Tú eres la chica que busca trabajo?», preguntó con voz seca. «Sí, señora. Sé cocinar, limpiar y cuidar una casa». Renata arqueó una ceja con desdén. «Entra por atrás. Aquí es donde pertenecerás». Amara bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Aceptó el empleo. Lo necesitaba. Desde ese día comenzó a lavar, cocinar y limpiar la inmensa mansión de los Cárdenas, soportando el tono áspero de Renata y los caprichos de una familia acostumbrada al lujo. Renata estaba casada con José Cárdenas, un delegado de policía muy respetado y temido en la ciudad. Tenían un único hijo, Daniel, estudiante de Derecho. A diferencia de sus padres, Daniel era amable, educado y siempre saludaba con cortesía. «Buenos días, señorita Amara», decía con una sonrisa genuina mientras ella servía el desayuno. Ella respondía con timidez: «Buenos días, señor Daniel». Y fue en una de esas miradas discretas que algo cambió. Amara no entendía aquel calor en el pecho, esa mezcla de miedo y dulzura que la hacía perder el aliento. Aún no sabía cómo llamarlo, pero el amor había comenzado a despertar. Con el paso de las semanas, Amara Ríos ya conocía cada rincón de la mansión de los Cárdenas. Aunque el trabajo era agotador, lo hacía con esmero y dignidad. Pese a su origen humilde, demostraba una inteligencia aguda y una curiosidad que la hacían diferente. Hablaba con un acento suave del interior y, a veces, comía algunas palabras, algo que irritaba profundamente a Renata. «Niña, habla bien», decía la señora, cruzando los brazos con impaciencia. «Aquí no estamos en un mercado». Amara bajaba la cabeza y respondía con calma: «Perdone, señora, intentaré hacerlo mejor». Renata, sin embargo, no se molestaba solo por su forma de hablar. Cada vez notaba más la mirada de su hijo. Daniel parecía cautivado por la belleza natural y la dulzura de Amara. Solía pasar por la cocina cuando ella trabajaba solo para verla y decirle algunas palabras. «Siempre te ves tan concentrada», decía él con una sonrisa. «Es raro ver a alguien trabajar con tanto empeño». «Cuando uno lo necesita, aprende a esforzarse», contestaba Amara, tímida, escondiendo el rubor. Renata observaba aquellos intercambios con creciente incomodidad. «Es solo una fantasía», se repetía, «una ilusión pasajera». Pero la idea de un romance entre su hijo y una empleada la enfurecía. Empezó entonces a tratar a Amara con sarcasmo y desprecio. Se burlaba de sus vestidos sencillos, imitaba su manera de hablar frente a los invitados y decía en voz alta, para humillarla: «Pobrecita, ni siquiera sabe cómo sostener una copa de cristal». Amara sentía arder el rostro de vergüenza, pero callaba. Necesitaba el dinero. En sus días libres escribía a sus tutores contándoles lo que vivía
y un domingo fue a visitarlos. «Hija, no tienes que soportar humillaciones para ganarte la vida», le dijo Elena, su madre de crianza, mientras la abrazaba con ternura. «Lo sé, mamá», suspiró Amara. «Pero en casa hay niños que alimentar. No puedo irme ahora». Elena le tomó las manos y le respondió con firmeza. «Entonces sigue, pero no te rindas. Estudia, lucha, cambia tu destino. Tú naciste para algo más grande». Esa noche, Amara regresó a la mansión con el alma dolida, pero con los ojos llenos de decisión. Quizá no había nacido entre los ricos, pero llevaba dentro de sí algo que nadie allí tenía: el valor de soñar. El tiempo transcurría lentamente dentro de la mansión de los Cárdenas. Entre paredes elegantes y ventanas altas se ocultaba una familia aparentemente perfecta, sostenida por el dinero y las apariencias. Renata Cárdenas se mostraba ante la sociedad como una mujer refinada y generosa, pero detrás de su sonrisa se escondía una mujer cruel, orgullosa y vacía. Su esposo, Esteban Cárdenas, era un juez muy respetado en la Ciudad de México, conocido por su fortuna y su supuesta integridad. Sin embargo, su prestigio era una farsa. Vendía sentencias, protegía a los poderosos y se enriquecía con cada decisión negociada en su despacho. Amaba el dinero más que la justicia, y su conciencia dormía tranquila sobre pilas de documentos falsos. A veces, al ver cómo Renata trataba a Amara, el juez fruncía el ceño. «Renata, deja de humillar a la muchacha. Trabaja más que todos en esta casa». Ella respondía con frialdad. «Por favor, Esteban. Gente como ella debe saber cuál es su lugar». El hombre suspiraba, doblaba el periódico y guardaba silencio. Nunca fue valiente para oponerse a su esposa. Mientras tanto, Daniel, el hijo único, veía todo con otros ojos. Admiraba la dulzura y la fortaleza de Amara, la forma en que soportaba las ofensas sin perder la dignidad. Intentaba acercarse a ella con pequeños gestos. Dejaba flores en la cocina, traía dulces de la universidad o buscaba pretextos para conversar. «Deberías estudiar, Amara», le decía sonriendo. «Tienes más inteligencia que muchos de mis profesores». Ella reía, bajando la mirada. «Yo solo sé trabajar, señor Daniel. Estudiar es un lujo para los que pueden». Daniel la ayudaba con las tareas, le contaba historias sobre sus clases de derecho, y cada día que pasaba algo nuevo nacía entre ellos. Era un amor prohibido, pero sincero, construido en silencio y ternura. Consciente de la crueldad de su madre, Daniel procuraba no ser descubierto. «No podemos dejar que ella nos vea», murmuraba. «No lo entendería». Amara asentía, aunque su corazón temblaba de miedo y deseo. Antes de ir a la universidad, Daniel se detenía solo para verla. En los fines de semana encontraba cualquier excusa para invitarla a tomar un helado, caminar por la plaza o mirar la ciudad desde lejos. Entre risas y promesas, soñaban con el día en que podrían amarse sin esconderse, el día en que el amor, finalmente, sería más fuerte que el miedo. El amor entre Amara Ríos y Daniel Cárdenas floreció en silencio, como un secreto compartido solo por el viento y las estrellas de la Ciudad de México. Sus miradas se encontraban a escondidas, sus manos temblaban al rozarse, y una noche, bajo la lluvia suave de abril, el deseo se convirtió en ternura. Daniel la besó con el corazón acelerado, y ella, temblando, le correspondió. Esa noche fue la primera en que se amaron de verdad, entre promesas susurradas y lágrimas de emoción. Al día siguiente, Amara lo llevó a conocer a su familia adoptiva. Daniel llegó con una camisa sencilla y una sonrisa tímida. Saludó con respeto, ayudó a poner la mesa y bromeó con las niñas que corrían por la casa. Elena, la madre adoptiva, le sirvió café y pastel, riendo de su amabilidad. «Nunca imaginé que un joven de tu posición viniera a un barrio como este», comentó ella. «El amor no pregunta de dónde venimos, señora»,
respondió Daniel con ternura. Aquel día, entre risas y humildad, Daniel pidió oficialmente a Amara que fuera su novia. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Tengo miedo. Tu madre nunca aceptará esto». Él tomó su mano y dijo, «No me importa lo que piense. Lo que siento por ti es real». Al día siguiente, lleno de confianza, Daniel llegó a casa con Amara de la mano. Frente a los criados, los muebles lujosos y la mirada de piedra de Renata, declaró, «Madre, padre, quiero que conozcan a la mujer que amo». El silencio se volvió insoportable. Renata se puso pálida, luego roja de furia. Esteban, viendo la tensión, murmuró, «Estoy tarde para el trabajo», y salió, cobardemente. Renata golpeó la mesa con fuerza. «¡Fuera de mi casa! Jamás aceptaré a una sirvienta como nuera. Te depositaré tu salario y desaparecerás de nuestras vidas. Mientras yo viva, ese amor no existirá». Amara, humillada, salió llorando. Daniel intentó seguirla, pero su madre lo detuvo con una voz de hielo. «Si vas con ella, no vuelvas. Te quitaré el dinero, el auto y la universidad. Vivirás con ella en la miseria». El joven, paralizado por el miedo, no la enfrentó. Amara caminó por las calles, devastada, con las lágrimas confundidas con la lluvia. Los vecinos murmuraban, algunos reían. Aquel día, juró que nunca más volvería a ser humillada. Sentada en el borde del camino, mirando el cielo oscuro, susurró entre sollozos, algún día, todo esto cambiará». Después de aquella noche de humillación, Amara Ríos y Daniel Cárdenas nunca más se vieron. El silencio reemplazó al amor, y lo que quedó fue un vacío profundo que los acompañaría por años. Amara, destrozada, juró que no volvería a ser recordada como la sirvienta pobre que se atrevió a amar al hijo de sus patrones. Con el corazón roto, prometió cambiar su destino. Trabajó sin descanso, estudiando en las noches a la luz de una vela, utilizando libros prestados y notas viejas. Cuando el cansancio o la tristeza intentaban vencerla, recordaba las palabras de su madre adoptiva. «No te conformes, hija. El conocimiento es la llave de la libertad». Meses después, llegó la noticia que cambiaría su vida para siempre. Había pasado el examen de admisión y conseguido una beca completa para estudiar Derecho en una prestigiosa universidad de la ciudad de Puebla. Amara lloró de alegría, abrazando a Elena y a los niños de la casa. Desde ese día, se entregó por completo a sus estudios, decidida a convertirse en una gran abogada. Mientras tanto, en la mansión de los Cárdenas, el tiempo también transformaba a Daniel. Terminó la universidad, se graduó en Derecho y, con la influencia de su familia, aprobó un concurso público, convirtiéndose en el delegado más joven de la ciudad. Pero, aunque la gente lo admiraba, él sentía el peso de la culpa. En las noches silenciosas, recordaba a Amara y las promesas que había roto. Renata, al ver a su hijo cada vez más distante y melancólico, decidió intervenir. «Lo que necesita es una mujer de su nivel», repetía convencida. Así fue como presentó a Isabela Montes, una joven médica, hermosa, refinada y de familia adinerada. Era el retrato exacto de lo que Renata consideraba una esposa ideal. Daniel intentó resistirse, pero la presión fue más fuerte. «Quizás el tiempo cure lo que el corazón no puede», se dijo con resignación. En pocos meses, se casó con Isabela, en una boda fastuosa, llena de luces, música y aplausos, pero sin amor. Lejos de allí, Amara crecía como mujer y como profesional. Convertía su dolor en fuerza, su pasado en impulso. Y mientras ella ascendía paso a paso, Daniel, rodeado de lujo y apariencias, se hundía en el peso de sus decisiones. Habían pasado 10 años desde aquel día en que Amara Ríos y Daniel Cárdenas se separaron para siempre. El tiempo había borrado las lágrimas, pero no las cicatrices del alma.
Daniel ahora vivía un matrimonio frío con Isabela Montes, la mujer que su madre había elegido para él. Aunque ante los demás parecían una pareja perfecta, entre ellos no existía amor verdadero. El hecho de no tener hijos se había convertido en una espina constante para Renata Cárdenas, que lo consideraba un fracaso familiar. Las tentativas fueron muchas, pero el destino parecía negárselos. Con los años, el deseo se transformó en costumbre, y la costumbre en indiferencia. Daniel se refugiaba en su trabajo como delegado, mientras Isabela se dedicaba al hospital. Compartían techo, pero no sueños. Una tarde cualquiera, una noticia sacudió la ciudad. Una nueva jueza había sido nombrada y tomaría posesión la semana siguiente. El rumor llegó pronto a los oídos de Renata, que se llenó de entusiasmo. Vanidosa y obsesionada con su imagen social, decidió que, como esposa del juez más antiguo, sería ella quien ofreciera un banquete de bienvenida a la recién llegada. «Es cuestión de prestigio, Esteban», dijo ajustando sus pendientes frente al espejo. «Si hay una nueva jueza, debo ser la primera en recibirla». Su esposo, cansado de sus pretensiones, respondió sin levantar la vista del periódico. «Haz lo que quieras, Renata, pero al menos intenta ser amable por una vez». De inmediato, Renata ordenó que se enviara un correo formal a la nueva jueza, invitándola al evento. La respuesta no tardó. El invitado fue aceptado con gratitud. A partir de ese momento, la Casa Cárdenas se convirtió en un torbellino de preparativos. Renata contrató a una chef reconocida, escogió vinos finos, mandó traer flores frescas desde el campo y organizó un cuarteto de cuerdas para amenizar la velada. «Quiero causar una buena impresión», repetía orgullosa. «Esa jueza será mi amiga cercana». Nadie en aquella mansión imaginaba lo que el destino estaba a punto de revelar. El banquete no sería solo una recepción elegante, sino el escenario del reencuentro entre dos almas que el tiempo separó, pero que el destino jamás permitió olvidar. Había llegado el gran día. La mansión de los Cárdenas brillaba como nunca. Los candelabros iluminaban los amplios salones, las mesas estaban vestidas con porcelanas francesas y copas de cristal. Los invitados, jueces, abogados, empresarios y políticos, conversaban animadamente, mientras esperaban con ansias la llegada de la nueva jueza de la ciudad. Renata Cárdenas, orgullosa, caminaba de un lado a otro revisando cada detalle. «Nada puede salir mal», repetía con su habitual tono de mando. Daniel e Isabela, impecablemente vestidos, recibían a los invitados con sonrisas calculadas, aunque entre ellos reinaba el silencio y la distancia. A las 8 en punto, la campanilla sonó. Un silencio denso invadió la sala. Todos los presentes miraron hacia la puerta. Renata, sonriendo con teatral elegancia, se adelantó para recibir a la invitada de honor. Pero al abrir la puerta, su sonrisa se borró de inmediato. Frente a ella, con un vestido azul oscuro y una mirada serena, estaba Amara Ríos. Por un instante, el aire pareció detenerse. Todos los ojos se volvieron hacia aquella mujer que años atrás había sido la humilde empleada de la casa. Ahora irradiaba seguridad, belleza y poder. Renata, desconcertada, balbuceó con una voz quebrada. «Amara, bienvenida, tú aquí esta noche. No entiendo». Amara sostuvo su mirada con firmeza. «Buenas noches, señora Cárdenas. Vine porque fui invitada. Soy la nueva jueza de esta ciudad». El murmullo fue inmediato. Algunos invitados se miraron entre sí con sorpresa. Daniel sintió el corazón detenerse. Frente a él estaba la mujer que jamás había logrado olvidar. Ya no era la joven inocente de antes. Era una mujer fuerte, dueña de sí misma. Durante la cena, el ambiente se volvió tenso. Renata, incapaz de controlar su veneno, sonreía con falsedad mientras lanzaba comentarios crueles. «Qué curioso. La nueva jueza lavaba los baños de esta casa. El destino tiene un extraño sentido del humor». Amara levantó la cabeza y respondió con serenidad.
Sí, los lavé, y también limpié mucha suciedad humana en el camino. Tal vez por eso estoy donde estoy. El silencio se apoderó del salón. Isabela, incómoda y avergonzada, bajó la mirada sin pronunciar palabra. La noche terminó entre miradas tensas y respiraciones contenidas. El pasado había vuelto, y con él, una nueva Amara, dispuesta a enfrentar todo aquello que un día la humilló. Desde aquella cena en el banquete, Daniel Cárdenas no volvió a ser el mismo. Las palabras de Amara Ríos, firmes y llenas de verdad, resonaban en su mente como un eco imposible de callar. Aquella noche había despertado en él todo lo que creía haber enterrado: la culpa, la nostalgia, el amor que el tiempo jamás logró borrar. Acostado junto a Isabela, su esposa, miraba el techo con los ojos vacíos. El matrimonio, ya desgastado, se sostenía apenas por la costumbre. Las conversaciones eran breves, los gestos mecánicos. Isabela, en silencio, sentía la distancia crecer y comprendía, ainda que sin palabras, que otra mujer ocupaba el corazón de su marido. En los días siguientes, Daniel comenzó a observar a Amara desde lejos. La veía llegar al tribunal, caminando con la misma elegancia que siempre la había distinguido, ahora más fuerte, más segura. La admiraba con una mezcla de culpa y orgullo. Ella logró lo que siempre soñó, pensaba, y yo apenas sobreviví. Intentó acercarse varias veces, pero el miedo lo detenía, hasta que una tarde gris, el destino volvió a cruzarlos. Amara salía sola de una audiencia cuando escuchó su voz temblorosa detrás de ella. «Amara». Ella se giró despacio, sorprendida. El tiempo pareció detenerse. «Daniel, no esperaba verte». Él tragó en seco, los ojos brillantes. «Tenía que hacerlo. Llevo años cargando con el peso de mi cobardía. Debí ir tras de ti». Amara guardó silencio unos segundos. «El pasado está donde debe estar». «No para mí», respondió él con sinceridad. «Te he extrañado todos estos años». Ella bajó la mirada, pero la emoción le quebró la voz. «El corazón, traidor», recordó. Daniel dio un paso más y, sin decir palabra, la tomó de la mano. Amara no se apartó. El beso llegó inevitable, suave, lento, lleno de lágrimas y recuerdos. Fue como volver a un tiempo en el que nada los separaba, pero apenas se apartaron, la realidad los alcanzó. «El tiempo no borra lo que sentimos, Daniel, pero tampoco puede devolver lo que perdimos», susurró ella. Y en ese instante, ambos comprendieron que el amor había renacido, pero tal vez no sobreviviría. Aunque el amor seguía latiendo en sus corazones, Amara Ríos sabía que no podía aceptarlo. Lo que había tenido con Daniel Cárdenas pertenecía a un pasado que no volvería jamás. Había regresado a esa ciudad con un propósito distinto: hacer justicia, no revivir viejas heridas. Desde entonces, se dedicó por completo a su trabajo. Sus primeras decisiones como jueza fueron valientes y justas, pero entre los expedientes que revisaba, Amara descubrió algo que la estremeció: antiguas sentencias firmadas por Esteban Cárdenas, el padre de Daniel, plagadas de irregularidades. Había corrupción, sobornos y favores políticos. Fiel a sus principios, inició una investigación secreta. Durante semanas reunió pruebas, comparó documentos y elaboró un informe contundente que envió al Consejo de la Magistratura. La resolución llegó poco después. El juez Esteban Cárdenas fue destituido por corrupción. La noticia cayó como una tormenta sobre la familia. Renata, enfurecida, no tardó en culparla de todo. «Esa ingrata destruyó nuestra familia», gritaba, entre lágrimas y rabia. «Nos humilló delante de toda la ciudad». Daniel, avergonzado y confundido, la buscó para hablar. «¿Sabías lo que esto iba a provocar?», preguntó con la voz quebrada. Amara lo miró sin titubear.
Lo sabía, pero la justicia no distingue apellidos, Daniel. Si no soy fiel a la verdad, no merezco mi cargo. Él bajó la mirada. Aún amándola, comprendió que la había perdido para siempre. Permaneció casado con Isabela, preso de un matrimonio vacío y del peso de sus decisiones. Mientras tanto, Amara continuó su vida con serenidad. En el tribunal conoció a Miguel Álvarez, el nuevo fiscal de la ciudad, un hombre joven, amable y de origen humilde. Muy diferente de Daniel, Miguel no veía en ella diferencias de clase, sino a una mujer íntegra, fuerte y con un corazón noble. La cercanía profesional se transformó en amistad, y la amistad en algo más profundo. Con él, Amara volvió a sonreír, descubriendo un amor tranquilo, sin secretos ni sombras del pasado. El destino, que antes la había castigado, parecía ahora recompensarla, no con el amor que la hizo sufrir, sino con uno nuevo, sincero y capaz de sanar las heridas que el tiempo no logró borrar. Los años volvieron a pasar con suavidad. Amara Ríos había encontrado por fin la paz que tanto había buscado. Su trabajo como jueza le había dado respeto y admiración, y junto a Miguel Álvarez, el fiscal que conquistó su corazón, redescubría la alegría de las cosas simples. Un café compartido, una charla al atardecer, el abrazo sincero de quien la amaba sin condiciones. Aún así, en lo más profundo de su alma, quedaba algo pendiente. El pasado seguía ahí, como una sombra que el tiempo no lograba disipar. Y fue entonces cuando el destino volvió a cruzar su camino con Daniel Cárdenas. Él se había separado de Isabela, cansado de fingir una vida perfecta. Estaba más envejecido, pero también más humano, más consciente de sus errores. «Amara», murmuró con la voz quebrada, «solo vine a darte las gracias. Si no fuera por ti, seguiría viviendo una mentira». Ella lo miró con serenidad y respondió con dulzura. «El tiempo nos enseña, Daniel. Yo también tuve que sufrir para entender quién soy, y tú hiciste tu propio camino». Él bajó la cabeza, arrepentido. Si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Amara sonrió. «No necesitamos volver, solo seguir adelante». Días después, Renata Cárdenas apareció una última vez. Estaba enferma, frágil, sin la soberbia que la había acompañado toda su vida. Buscó a Amara en su despacho y con lágrimas contenidas le pidió perdón. «Fui cruel contigo y he pagado por ello». Amara la observó en silencio y con voz firme pero compasiva respondió: «Hace mucho que te perdoné». Con el paso de los días, Daniel se marchó a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo. Amara lo despidió sin tristeza, con gratitud y calma. Lo que habían vivido quedaría en su memoria, no como una herida, sino como una lección. Al lado de Miguel, Amara construyó una nueva vida. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y de los niños del hogar donde ella había crecido. El amor floreció de nuevo, maduro, sereno y verdadero. El pasado había sido juzgado, y la sentencia final de la vida de Amara Ríos fue justa. Ella venció. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes también lo disfrutarían. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal de una manera genial aquí en YouTube. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.